Bienvenido, querido amigo, a un nuevo capítulo del libro Patriarcas y Profetas, escrito por Elena White. En este podcast, el Éxodo. Ceñidos con el cinto, las sandalias calzadas y el bastón en la mano, los israelitas esperaban la orden para ponerse en marcha. Salieron de madrugada siendo unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de personas, entre las cuales algunas actuaban movidas por la fe en Dios, pero otras simplemente intentaban escapar de las plagas o se habían unido a la marcha por pura excitación y curiosidad. Esta clase de personas fue siempre un obstáculo y un tropiezo para Israel. El pueblo salió de Egipto acompañado por sus rebaños, que nunca habían vendido al rey. Además, habían exigido a los egipcios que les pagaran todo aquello que no habían recibido por su trabajo, y estos, al querer que se fueran rápido de su país, los habían cargado con un gran botín. Se habían cumplido los 400 años anunciados a Abraham. Los hebreos salieron de Egipto con los huesos de José, que habían esperado por tanto tiempo el cumplimiento de la promesa de Dios, y que durante los tenebrosos años de esclavitud habían servido a manera de recordatorio que anunciaba la liberación de los israelitas. En vez de seguir la ruta directa hacia Canaán, que pasaba por el país de los filisteos, el Señor los dirigió hacia el sur, hacia las orillas del Mar Rojo. Los israelitas no estaban preparados para la guerra, y si hubieran intentado pasar por Filistea, habrían tenido que enfrentarse a un pueblo fuerte y agresivo. Todavía tenían un conocimiento muy limitado de Dios y muy poca fe en Él, y al no tener armas ni estar acostumbrados a la guerra, se habrían aterrorizado o desanimado. Al dirigirlos por la ruta del Mar Rojo, el Señor se reveló como un Dios compasivo. Dios siempre iba con su pueblo y los protegía, y los guardaba mediante la nube de día y una columna de fuego que alumbraba las noches. Así viajaron a través del lóbrego y árido desierto, guiados por la presencia divina, hasta que el Señor le indicó a Moisés que se desviara en dirección a un desfiladero rocoso para acampar junto al mar. Le reveló que el faraón los perseguiría, pero Dios sería glorificado por su liberación. En Egipto se esparció la noticia de que los hijos de Israel, en vez de detenerse para adorar en el desierto, iban hacia el Mar Rojo. Reinterpretando todo lo que habían vivido en las plagas, se amargaron por haber dejado que los hebreos se fueran. Poniéndose al frente de un gran ejército, el faraón, acompañado por los sacerdotes, salió en persecución de los que habían sido sus esclavos, con el objeto de obligarlos a volver. Los israelitas divisaron las relucientes armaduras de los egipcios y vieron con desesperación que el mar impedía su avance, mientras que por el sur una montaña escabrosa obstruía su retroceso. A medida que las fuerzas se acercaban, se veía las huestes de Egipto en plena persecución. El terror se apoderó de todo el campamento, y mientras que algunos clamaban a Dios, la mayoría se apresuró a presentar sus quejas a Moisés. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? Mejor hubiera sido quedarnos a servir a los egipcios que morir aquí. Moisés quedó profundamente turbado al ver la poca fe de sus compatriotas. Era verdad que no había posibilidad de liberación a no ser que Dios mismo interviniera en su favor. Pero habiendo llegado hasta esta situación, por seguir la dirección divina, Moisés no temía las consecuencias. Su serena y confortadora respuesta al pueblo fue: «No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos». Moisés pretendía algo muy complicado, porque Israel no sabía esperar ante el Señor. Les faltaba disciplina y dominio propio, y como consecuencia se tornaron violentos e irrazonables. Vieron a la nube que los había guiado como una amenaza que los llevaba a la destrucción y al desastre, pero cuando el ejército egipcio se acercaba hacia su fácil presa, la nube se colocó poderosamente entre los israelitas y los egipcios. Mientras que aquella muralla de nube era luz para los perseguidos, se convirtió en oscuridad espesa para los perseguidores. Entonces Dios le dijo a Moisés: «¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que entren los hijos de Israel por medio del mar en seco». Cuando Moisés extendió su vara,
las aguas se dividieron, e Israel marchó en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas se mantenían como murallas a los lados. Los egipcios se lanzaron en la persecución de los israelitas, y cuando estaban en la mitad del mar, truenos comenzaron a retumbar y las aguas los cubrieron como una inundación. La confusión y la consternación se apoderaron de los egipcios. En medio de la ira de los elementos, en la cual oyeron la voz de un Dios airado, trataron de desandar su camino y huir hacia la orilla que habían dejado. Entonces Moisés extendió su vara, y las aguas amontonadas, silbando y bramando, hambrientas de su presa, se precipitaron sobre ellos y tragaron al ejército egipcio en sus negras profundidades. Al salir el sol, el ejército egipcio había sido reducido a cuerpos arrojados a la orilla. El peligro había pasado para Israel. Aquella muchedumbre de hombres, mujeres y niños habían sido liberados milagrosamente y entonaron cantos de gratitud al Dios que los había protegido. El Espíritu de Dios vino sobre Moisés, el cual dirigió al pueblo en un triunfante himno de acción de gracias, el más antiguo y uno de los más sublimes que el hombre conoce. Jehová es mi fortaleza y mi canción, ha sido mi salvación. Este es mi Dios a quien yo alabaré, el Dios de mi Padre a quien yo enalteceré. Jehová es un guerrero, Jehová es su nombre. Este canto y la gran liberación que conmemoraba hicieron una impresión imborrable en la memoria del pueblo hebreo. Siglo tras siglo fue repetido por los profetas y los cantores de Israel para dar testimonio de que Jehová es fortaleza y la liberación de los que confían en él. En visión profética, Juan pudo ver a los que habían alcanzado la victoria sobre un mar de cristal mezclado con fuego, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. En ese canto admitimos que no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Este es el espíritu que debe morar en el corazón de los que aman y temen a Dios. Debemos alabar como ellos lo hicieron porque Dios nos ha liberado del pecado, lo cual es una liberación mayor que la del Mar Rojo. Las bendiciones diarias que recibimos de la mano de Dios y sobre todo la muerte de Jesús para poner la felicidad y el cielo a nuestro alcance deben ser objeto de constante gratitud. Debemos alabar a Dios por la bendita esperanza que nos ofrece en el gran plan de redención. Debemos alabarle por la herencia celestial y por sus ricas promesas. Debemos alabarle porque Jesús vive para interceder por nosotros. En su providencia Dios mandó a los hebreos que se detuvieran frente a la montaña junto al mar, a fin de manifestar su poder al liberarlos y humillar el orgullo de sus opresores. Hubiera podido salvarlos de cualquier otra forma, pero escogió este procedimiento para refinar la fe del pueblo y fortalecer su confianza en él. El pueblo estaba cansado y atemorizado. Sin embargo, si hubieran retrocedido cuando Moisés les ordenó avanzar, Dios no les habría abierto el camino. Fue por la fe como pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Hicieron todo lo que estaba a su alcance y entonces el poderoso de Israel dividió el mar para abrir sendero para sus pies. En esto se enseña una gran lección para todos los tiempos. A menudo la vida cristiana está acosada de peligros y se hace difícil cumplir el deber. La imaginación concibe la ruina inminente delante y la esclavitud o la muerte detrás. No obstante, la voz de Dios dice claramente, avanza. Debemos obedecer este mandato, aunque nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas y aunque sintamos las olas frías a nuestros pies. Los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se detiene y duda. Los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota, no obedecerán nunca. La incredulidad susurra, espera, pero la fe grita, avanza, esperándolo todo y creyéndolo todo. El sendero por el cual Dios dirige nuestros pasos puede pasar por el desierto o por el mar, pero es un sendero seguro. En este capítulo, querido amigo, se nos ha invitado a avanzar por fe. Nosotros avanzamos en la lectura de este maravilloso libro, Patriarcas y Profetas. En el próximo capítulo, del Mar Rojo al Sinaí.